se terminó el mes, señores. Llegamos al 31 de octubre. Estamos en el día jueves y vamos a tener un tema importantísimo este día en Salud TV para ustedes. ¿Sabe usted qué es una fobia? ¿Tiene usted alguna fobia? ¿Cómo se hace para tratarlas? Todo eso vamos a estar aprendiendo el día de hoy con nuestros invitados, a quienes le presentaré luego de ver la cápsula. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchos tipos. Una de ellas es la acrofobia, que es el temor a las alturas, la agorafobia, que es el temor a los lugares públicos, y la claustrofobia, que es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas, el agua, volar, los animales y la sangre. Las personas con fobias intentan evitar lo que las provoca miedo. Si eso no es posible, puedes sentir pánico, taquicardia, falta de aire, temblores y un fuerte deseo de huir. En general, estas comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Las causas no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobia. Entre las opciones se encuentran medicamentos, psicoterapia o ambas. La mayoría de personas sufren más de una fobia y si quiere conocer cómo tratarlas, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Interesante, ¿verdad? Así que espero que usted no padezca ninguna fobia, pero si no, hoy conocerá realmente si son esos miedos que tenemos, si son realmente algo que se debe de tratar o no. Bueno, quienes me acompañan este día, tengo el placer de tener con nosotros a amigo, pediatra y experto en neurología. Tenemos al doctor Manuel Vides Rosales. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, muy bien, Elisa. Gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias, de verdad para mí es un placer tenerte aquí nuevamente. La otra vez yo no pude estar contigo, pero de verdad que me encanta tenerte por acá. Gracias. De la misma forma, teníamos tiempo de no tenerla ya amiga de Salud TV. Tenemos con nosotros a la licenciada Valeria Alfaro, psicóloga. ¿Cómo estamos, Valeria? Buenas tardes, contenta nuevamente de estar con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes. Definitivamente que son temas muy interesantes. Gracias, Valeria, por tu tiempo. Y le agradezco también, y me encanta tener por acá experto en psiquiatría, obviamente. Tenemos al doctor Melvin Gómez. ¿Cómo está, doctor? Gracias, muy bien, y agradecido por la nueva invitación. A los televidentes, ojalá se les saquemos provecho al tema de las fobias, un tema interesantísimo, y agradecido con la invitación, doctor. Definitivamente, gracias a usted por brindarnos también su tiempo. Bueno, ya escuchamos un poquito la cápsula. Realmente creo que la gente que está en casa a lo mejor pensará, bueno, una fobia, ¿cómo lo ve usted en casa? ¿Será que uno dice, bueno, una fobia es como un miedo exagerado a algo? ¿Será que por ahí podemos empezar, doctor? Bueno, muy importante. Primero hay que definir la ansiedad. En programas anteriores habíamos hablado que la ansiedad es un temor a algo que no podemos definir. En el caso de las fobias es uno de los tipos de patologías que están relacionados con la ansiedad, pero se define como el temor, el miedo irracional, ¿verdad? O enfermizo a algo, a un animal o a una cosa. Quiere decir que cualquier cosa, cualquier objeto, animal o situación nos puede desencadenar una fobia. Es importante también hablar que tiene algunas características importantes. Uno es irracional, es decir, que no tiene lógica el temor que tenemos, ¿verdad? No es razonable. Es involuntario y sobre todo nos provoca evitación de la situación, es decir que vamos perdiendo las habilidades y evitamos algunas situaciones para no tener que enfrentarnos a ellas. Muy interesante. Bueno, entonces fíjese que importante que para diferenciarlo tiene que ser completamente irracional, o sea, algo que el otro lo escucha y dice, no es lógico, ¿y cómo te vas a sentir mal por eso? ¿Cierto, Valeria? Así es. En la mayoría de los casos pueden mencionar de que las fobias son ya que uno las trae. No, a veces son también traumas que uno recibe desde la niñez. Eso es bien importante. ¿En qué etapa se da? Porque muchas de nuestras fobias o estos miedos excesivos son desde la niñez y pueden producirse también en la adolescencia y en la adultez temprana.
Así es que estas fobias sí, en muchos de los casos es importante diagnosticar y ver dónde es que inician. Por ejemplo, el miedo a los perros es conocida como una sinofobia, es porque de repente, ¿verdad? El niño vio a un perro y los papás dicen, uy, no toques, y lo hacen constantemente. También las fobias se pueden dar por el traumatismo de una tercera persona, o sea, no me ocurrió a mí, sino que le ocurrió a otra persona y yo lo tomo para mi persona y se me produce una fobia. Bueno, pero ¿cómo puedo diferenciar yo? Porque fíjense bien, eso es interesante, eso que acaba de mencionar Valeria, que realmente las fobias no nacemos con ellas por lo general, o sea, son miedos adquiridos. Son miedos adquiridos ya sea por traumas que me pasaron a mí, o que le pasaron a alguien más, o que sencillamente me implantaron esa idea en la cabeza de que esto te va a pasar y es malo. O sea, ¿de qué forma esto puede estar, cómo lo vamos a diferenciar realmente entre un miedo a una fobia, Manuel? O sea, ¿cómo diferenciamos eso? Yo creo que es una pregunta muy interesante. Es un tema definitivamente que debe ser tratado en equipo. Sí. No existe un solo profesional que probablemente pueda tratar todo. Debemos trabajar todos juntos. Debemos entender que muchas veces vamos viendo que como padres, y eso desde el punto de vista pediátrico es súper importante, los padres tenemos una responsabilidad grande en la forma como le enseñamos a nuestros hijos cómo van a reaccionar ante cada una de las situaciones que pudieran estar viviendo. Si sabemos que las reacciones desmedidas vienen por un temor innato que ya trae una forma como nuestro cerebro va a reaccionar ante estímulos que estamos asociando como potencialmente peligrosos. Y lo que estamos observando es que otro estímulo, el cual como padres a veces no hemos logrado enseñarles cómo lo van a manejar, va a haber una reacción desmedida y entonces podemos observar que la calidad de vida de los chicos se mira afectada. No solo de los chicos, pues también lo podemos ver en adolescentes, lo podemos ver en grandes. Y creo que la calidad de vida es algo que debe valorarse para cuando buscamos apoyo. Si consideramos que ese es un miedo y esa ya le pasó, no hay ningún problema, pero vemos que realmente le afecta, que ya no está haciendo las mismas rutinas que antes hacía, porque tiene miedo a algo que va a pasar, en ese momento tenemos que intervenir. Manuel, importantísimo que eso que acabas de decir, la reacción de los padres, y vuelvo y repito, es que es tan importante la reacción de los padres a diferentes situaciones tan básicas como, por ejemplo, yo traigo a cuesta esto y tú que estás en la especialidad de pediatría, no me dejarás mentir. Si usted lleva a su niño a que lo vacunen y usted pone cara de llanto, de miedo cuando van a vacunar al niño, el niño la está viendo a usted. El niño lo que piensa es, bueno, pero si esto es bueno para mí, ¿por qué mi mamá o mi papá tiene miedo y está casi llorando? Entonces, no es bueno para mí. Alerta, inmediatamente quita el brazo y empieza a llorar, ¿cierto? Así es, definitivamente. Entonces, ¿y puede eso realmente llegar a ocasionarme una fobia a las vacunas, por ejemplo? Sí, de hecho hay una fobia hacia las jeringas y como tú acabas de mencionar, no es solamente en el consultorio. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a vacunación, vamos todo el camino, todo el trayecto. Ay, te van a vacunar, tú sos valiente. No vayas a llorar. No vayas a llorar. Que a los niños que es de hombres no llorar. Y que no te va a pasar nada. Entonces ya vamos metiendo y vamos condicionando un comportamiento, porque nosotros condicionamos a nuestros hijos, condicionamos a los sobrinos o a la persona que esté en el entorno dependiendo de cómo nosotros reaccionemos y cómo nos dirijamos hacia esa persona. Pero sí, el miedo a las jeringas o el miedo a las cucas o el miedo a los ratones, las arañas. la aracnofobia, y realmente se da. Tuve un caso de una niña que tenía miedo a los payasos. Y uno puede diagnosticar y por qué le tiene miedo. Y realmente en la psicología se ha descubierto de que hay que tener mucho cuidado que vemos en televisión ahora, que vemos en las redes sociales, porque regularmente el payaso es el sádico, el payaso es el malo, el que detrás de esa cara alegre pasa algo triste, pasa algo extraño, pasa algo que no es normal. Entonces tenemos que tener mucho ¿Cuántas series cuidado? y películas de terror no tienen un payaso ahí inmiscuido? Bueno, a mí en lo personal no me gusta. Nunca me pasó nada, pero realmente sí. Y ya con todas las series y todo, pues de verdad de que hecho, sí. he tenido pacientitos que me han mencionado que tienen miedo a ciertos payasos, que usted se sienta a la par de ese payaso y es algo, como dice el doctor, incontrolable. O sea, una sudoración, una ansiedad, no pueden dormir, piensan que quizás les va a salir debajo de la cama, etcétera, etcétera. A ver, pero ya que mencionaste, Valeria, ya comenzaste a mencionar un poco los síntomas. Doctor, ayúdeme, realmente la fobia, esta ansiedad generalizada terrible, esta reacción terrible, sucede en el momento en el que me pienso en aquello que me la genera, y me puede durar ¿cuánto tiempo?
Excelente pregunta. Realmente la fobia puede ocurrir cuando nos exponemos a algo o cuando nada más pensamos en esa situación. Entonces, dependiendo de eso, puede ser la intensidad de los síntomas. Lo que hablaba la licenciada, esa es la coulrofobia, ¿verdad? Lo de los payasos. O sea, pueden haber ¿Cómo se llama? Coulrofobia. Okay. Pueden haber infinidad de fobias, hay unas que son más frecuentes y otras que son menos frecuentes, pero la característica básica de la sintomatología es que al exponernos a esto, el cuerpo reacciona como que estuviéramos en inminente peligro y entonces se activa el círculo del cortisol, ¿verdad? El sistema adrenérgico, y entonces comienza a haber un disparo de una gran cantidad de neurotransmisores, ¿verdad? Que ahí el doctor es el especialista. Pero vamos a ver nosotros que el paciente va a tener taquicardia, va a tener síntomas muy similares a la ansiedad, va a tener dificultad para respirar, puede tener dolores abdominales, náuseas, vómitos, cefaleas. Es decir, que todo tiene que ver con una descarga vegetativa. Entonces eso hace que la persona tenga una intensidad de respuesta más amplia y lo inhabilite para hacer las condiciones cotidianas. O sea, estamos hablando sensación inminente de muerte reaccionando ante aquello que me provoca esa fobia. O sea, exacto, esa es la clave. No es sencillamente que me da miedo y lo evito. Es reacción exageradísima con sensación de que me voy a morir, definitivamente. Aquí en este término hay tres cosas importantes, aunque hayan fobias específicas. Lo primero es una fobia social, que es, vamos a hablar quizás en el transcurso, la agorafobia. Y está también la fobia específica, que ya nos adelantamos un poquito con la fobia específica, pero son tres condiciones patológicas que tienen características un tanto distintas, pero que tienen al margen o al punto específico la sintomatología de la ansiedad. Excelente. Bueno, vamos a ir a escuchar el avance TN21 con William Aguilar y luego continuamos aprendiendo más sobre estas fobias que son interesantes y para ver también qué se puede hacer. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Pues buscando ayuda y, o sea, viendo cuál es ese problema, a qué se debe, porque muchas veces eso viene de la infancia. Enfrentándolas, sí, buscar ayuda y si uno sabe cuál es la fobia, enfrentarla, pues para superar esa fobia. Así es. Enfrentándolas y sí, principalmente buscando ayuda de un especialista. Pues adquiriendo valor siempre y pues no dejarse por vencido, ¿verdad? Sí, tenemos que buscar ayuda igual con nuestros familiares, podemos buscar ayuda también con otras asociaciones, ¿verdad? Que también pueden ayudarnos, depende de la fobia que alguno tenga. Bueno, asistir a un psicólogo, sí, y pedirle a Dios porque Él también nos puede ayudar, ¿verdad? Porque eso es algún estímulo nervioso, ¿verdad? Solamente. Muchísimas gracias a todas las personas que responden siempre amablemente a nuestros sondeos. Estamos hablando de las fobias y el doctor mencionaba algo muy importante, el doctor Gómez, que decía que realmente se disparan un montón de neurotransmisores y son los que dan la sintomatología tan diversa, florida, que una persona puede sentir en un momento dado. Hablemos un poco de eso, Manuel. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo, en el cerebro y qué es lo que se sucede y se siente? Se ha estudiado bastante al respecto de cuál es la estructura cerebral que reacciona cuando estamos teniendo estas fobias y se ha asociado a una estructura en el lóbulo temporal que se llama amígdala. Esta amígdala está abajo de la corteza, abajo de la superficie, y lo que se ha visto es que está también muy conectada con la corteza cerebral, está conectada con el tálamo, está conectada con el tallo cerebral y con las reacciones que pueden ser normales o excesivas. Siempre hay una alteración del sistema endocrino, del sistema que afecta el sistema nervioso, afecta todo el cuerpo, del sistema autonómico que está relacionado con el sistema cardiovascular, la taquicardia, la sudoración,
también con el sistema musculoesquelético, con la forma como vamos a reaccionar. Hay quienes salen corriendo, hay quienes se paralizan por ese miedo, pero se ha visto que es un área del cerebro que está como sobreestimulada. Incluso podemos ver en pacientes, se ha hablado mucho sobre la genética de la parte de las fobias o de las ansiedades. Y también se ha visto que en algunos casos actividad eléctrica anormal en esta área de la amígdala nos pudiera dar un inicio súbito de problemas de miedo o de reacciones excesivas. Muy interesante. Bueno, hablemos entonces cuáles son las principales fobias o, como usted decía, clasifiquémoslas, doctor Gómez. Bueno, lo importante es hablar de esas tres, aunque cuando pasemos a las fobias específicas, cualquier cosa nos puede provocar una fobia, pero una de las fobias más importantes es la fobia social, que es la incapacidad de algunas personas de presentarse en público, ¿verdad? Las personas sienten miedo a ser humilladas o sienten miedo a fracasar en lo que van a hacer, entonces estas personas evitan el estar en público, pero la diferencia, como cuando tenemos un poquito de miedo que estamos estudiando a exponer, ¿verdad? Con todo el miedo lo hacemos, pero estas personas irracionalmente evitan completamente presentarse en público. Esa es la primera, la fobia social. Luego tenemos la agorafobia, que la agorafobia inicialmente se definía como el temor a los espacios abiertos. Ahora recientemente ya no solo se habla de espacios abiertos, sino que se habla de situaciones en específico. Por ejemplo, fobia a grandes cantidades de personas, fobias a lugares específicos, que hace que esta persona se limite tanto que no quiere salir de su casa. Es importante hablar también que estas patologías no solo están puras, sino que pueden estar combinadas con trastornos obsesivos compulsivos, con algunas otras patologías psiquiátricas. Entonces a veces lo encontramos puro como una fobia específica o lo encontramos también combinado con otros diagnósticos comórbidos. Luego tenemos, después de la agorafobia, las fobias específicas, que como hablamos anteriormente, hay para toda definición, ¿verdad? Para cualquier animal, cualquier objeto, cualquier situación se puede crear una fobia. Es la significación que tiene el individuo del temor que él establece. Ya hablaba la licenciada acerca de que pueden ser condiciones adquiridas. Incluso en alguna literatura se habla también del modelaje. Si un padre tiene temores irracionales a algo, el niño va cultivando eso y lo va aprendiendo. Además también pueden ser condiciones traumáticas, por ejemplo, un robo, puede ser una mordedura de un perro, y podemos encontrar fobias para todo tipo de cosas. Podemos buscar las raíces etimológicas, ¿verdad? Y combinarlo con fobia o únicamente decir el nombre de lo que es y la fobia. Por ejemplo, la hilurofobia, que es la fobia a los gatos. Pero podemos decir una fobia a los gatos. Entonces las dos condiciones son básicas. Lo único que desde el punto de vista científico se ve la raíz etimológica, pero hay una gran cantidad de fobias. Hay fobias muy frecuentes como la aracnofobia, pero también pueden haber fobias poco frecuentes, como lo que hablábamos aquí extracámara, que es la venustrofobia, ¿verdad? Que es el temor a las mujeres bonitas. Gracias a Dios el doctor y yo no tenemos esa fobia, pero pueden existir. Hay fobias más frecuentes y fobias menos frecuentes. Bueno, a ver, pero hablemos un poquito. Valeria nos estaba comentando que ella tiene, ¿qué era? Musofobia. Sí. Musofobia, o sea, ella le tiene fobia a los ratones. A los ratones, sí. Realmente a veces pueden pensar de que nosotros como psicólogos sí nos podemos dar autoterapia, y créanme que lo he hecho, pero es bastante... Pero son humanos, somos humanos. Soy humana y es bien difícil porque sí, de verdad soy de las que se para en un escritorio y empieza a gritar, pero realmente yo conozco y sé que tengo esa musofobia porque tuve un trauma cuando estaba pequeña. Yo estaba pequeña y pues en la casa se había metido una rata. Y recuerdo que a mi papá la mató, pero eso me marcó para toda la vida, o sea, pero fue en la manera en cómo él manejó la situación, porque creo que él también le tenía miedo a la rata. Pero no le quedaba de otra, tenía que matarla. No le quedaba de otra, yo veía que él saltaba y le daba y le pegaba y todo el mundo gritaba en la casa. Yo tenía quizás como 3, 4 años, entonces sí marcó mi vida porque yo realmente veo un animal de esos y sí, es bastante difícil controlar, pero como lo mencionamos, no es... en algunas situaciones, es decir, pierdo el control, o sea, sí puedo gritar y quizás subirme a la silla, pero de ahí no paso, pero hay personas que sí les es muy difícil controlar una situación porque genera tanta ansiedad, genera tanta adrenalina que es bien difícil. Ese era mi punto de traerlo a cuenta y es porque yo creo que usted que está en casa también, o sea, yo soy otra, yo veo una rata y yo lo menos que voy a hacer es seguirla para matarla, o sea, voy a huir para el otro lado probablemente. Pero mi punto es, ¿en qué momento yo puedo decidir si es una fobia o sencillamente es un miedo? O sea, o un asco, o una reacción al animalito.
la base es cuando se vuelve irracional e involuntario, es decir, que usted evita. Ya habíamos hablado de las condiciones iniciales, ¿verdad? Es irrazonable, ¿verdad? El paciente lo evita y es involuntario, es decir, que ve el ratón, por ejemplo, y no se acerca. Ahora hay personas que ven el ratón, no les agrada, pero pueden acercarse y pueden verlo, pero en la condición de una fobia no quieren ni siquiera verlo y a veces ni siquiera conceptualizarlo, ¿verdad? Hay que definir que hay términos que se evalúan o se dicen de manera incorrecta. No todo lo que le tengamos así un poquito de asquito o rechazo es una fobia, ¿verdad? Hay términos que las personas utilizan de manera equivocada, ¿verdad? Como una fobia. Es decir, que cuando ya es irracional y nos evita, nos vuelve infuncionales, estamos hablando de una fobia. Porque yo le aseguro que usted se sube, se grita, se sube, pero después se baja y sigue trabajando. Hasta que quiten el ratón. Claro, pero yo pienso que, pienso yo, no sé si el doctor se recuerda que a lo mejor eso no es una fobia, pero tengo una conocida que no puede ver las ratas ni siquiera dibujadas, o sea, ni en caricatura. Sí, ni en fotos, ni caricaturas, ¿verdad? Hablemos de una de las fobias que creo yo que es la más frecuente y que es la claustrofobia, la verdad, que estar en espacio cerrado, la gente que no puede entrar ni en el elevador. Sí, yo creo que si hablamos desde el punto de vista de neurociencias y qué es lo que está sucediendo, debemos tomar en cuenta que debe haber ocurrido un estímulo que hizo que hubiera una reacción desmedida. Definitivamente influye la forma como los que estaban alrededor reaccionaron y eso ha sido algo aprendido. Y posteriormente, esta misma conexión, el cerebro es bien interesante porque el cerebro es como un músculo. La reacción que se repite, la conexión que se repite es la conexión que se fortalece. Si esto se ha estado repitiendo, entonces va creciendo la reacción que se está teniendo. Es como una supercarretera en esa conexión. Cuando hablamos de fobias o de temores a estar encerrados, realmente podríamos buscar, y ese es el trabajo que mis colegas aquí hacen, buscar cuál ha sido la causa, ¿verdad? Cómo la manejaron cuando estaban pequeños. Pero si entendemos que es un miedo irracional, entendemos que vuelve infuncional al paciente, independiente de la edad, porque pueden ser niños pequeños, pueden ser adolescentes, pueden ser grandes. Es importante entender que se debe buscar ayuda. Es cierto, podemos tener el miedo, podemos tener la fobia a esto, pero es súper importante que en el caso de los padres que miran que sus hijos están teniendo una reacción desmedida ante un estímulo, se debe buscar apoyo. No es como de, es tu problema, mira, no seas exagerado. Tienen que buscar apoyo para saber cómo poderle ayudar, porque también otro punto importante que debemos ver al momento de ir creciendo es que de la manera como nosotros le vamos enseñando a manejar estos miedos, estos problemas que pudieran tener pequeños, así van a seguir también creciendo ellos, madurando esa conexión y sabiendo cuál es la mejor forma de reaccionar. Interesante. Bueno, entonces ese es el punto. Podemos tener o haber desarrollado fobias, ya sea heredadas o aprendidas, secundarias a traumas o a reacciones de terceros. Pero el punto es que si lo reconozco, yo puedo buscar ayuda y debo buscar ayuda, ya sea para mí o para mi hijo, para mi madre, mi esposa, quien sea que lo tenga. Buscar ayuda porque se puede hacer algo. Bueno, pongamos una pausa al tema de hoy. Hoy es 31 de octubre, terminamos el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que solamente finaliza el mes. La lucha continúa y debe continuar. El hacer conciencia. Hemos tenido la oportunidad de conocer luchadoras valientes y afortunadas sobrevivientes. Y una de ellas, pues, Marcela Rodríguez, que nos continúa contando su historia. Escuchemos. Pero lo impresionante fue justamente para mi cumpleaños amanecer con el cabello que se me estaba cayendo a cantidad. Y cuando me tocó pues ya quitármelo por completo porque duele el cuero cabelludo, ahí fue un momento como que ya caí y comencé a vivir el momento, comencé a vivir lo que realmente venían momentos difíciles. Me impactó mucho quedarme pelona, porque muchas veces para las mujeres es bien difícil decir, uy, yo sin cabello, ¿verdad? Pero fueron palabras de mi familia, de amigos, que me decían, el cabello vuelve a nacer. Y es una gran realidad, entonces vuelve a nacer y vuelve, quizás mejor, el Señor nos renueva completamente, ¿verdad? Todo. Y la quimioterapia, ¿verdad? Que dan vómito, dan una desesperación, dan una angustia, siente uno que se muere. Y en ese momento solamente, como decimos, Dios con uno, yo le decía a Dios, yo no puedo en mis fuerzas,
pero en las suyas voy a poder. Y ahí, en el proceso que entra Fundación Edificando Vidas, la ingeniero Marcela Carrillo, ¿verdad?, que ella comenzó, me mandaba mensajes, me escribía, me decía ¿cómo estás? Ella estuvo en cada momento, en cada situación dándome palabras de aliento, y es ahí donde yo comencé a conocer de la fundación, a tomarle cariño, a amar al paciente con cáncer. Me han enseñado definitivamente que es una etapa muy linda, porque solo el que no lo ha pasado no sabe qué es eso, ¿verdad? A las personas que están pasando en este momento por cáncer, yo les invito a que no se rindan en ningún momento, que sigan adelante, que primeramente se aferren a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da una oportunidad, que sigan las indicaciones del médico, ¿verdad? Si el médico le dice, mire, no coma de eso, no hay que comerlo, o sea, que hay que acatar, hay que poner uno de su parte también para que todo salga bien. Si hay algún medicamento, aplicarlo como se debe. Si sienten algo que no está bien, visitar al médico, buscar, pero no darse por vencido. Muchas veces vamos a escuchar cosas negativas, y una de esas yo la puedo compartir, que me dijeron, mire, la quimio la va a matar, no se deje dar la quimio. Eso es mentira. Cada cuerpo, yo le digo a mucha gente, viva su proceso, viva su momento y aférrese a Dios. Es lo que yo les puedo decir, y que sigan adelante, que no se den a la luz, que no digan no puedo, sino que digan sí puedo, y que en el nombre del Señor van a salir adelante. Bueno, y aprovecho para darle las gracias no solo a Marcela, sino a todas las mujeres que compartieron con nosotros durante este mes sus historias que lo que nos dan es ánimo, aliento, que nos dan realmente la emoción de poder compartir con ustedes y pedirles que nos cuidemos todas unas a otras, seamos solidarias y por supuesto cuidémonos, sigamos luchando contra el cáncer de mama. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando, y gracias por permitirnos estar ahí compartiendo con ustedes este día hablando de fobias. Ya escuchamos que hay cualquier cantidad, no terminaríamos aquí mencionándolo, realmente cualquiera que usted pueda identificar y decir a esto, le pone nombre y le pone fobia y ya, estamos, esa es una fobia. Ahora bien, ¿qué se puede hacer, Valeria? En el caso de nosotros como psicólogos trabajamos mucho la terapia conductual, porque es cambiar este tipo de conducta, ¿verdad? Que ya sea aprendida o algún trauma o alguna situación que se haya vivido. Nosotros trabajamos mucho la terapia conductual. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mi conducta. Por ejemplo, hablamos de las personas que tienen ese miedo a las alturas. Por ejemplo, al cruzarse una pasarela, usted debe de cruzar una pasarela constantemente y se aprende a perder ese miedo, esa fobia. Entonces, sí puede controlarlo por medio de la conducta. En mi caso, como les decía con la musofobia, hay que exponerle a los ratones. No es que lo voy a estar sobando y voy a tener una mascota, pero sí, por ejemplo, tratar de ver fotografías e irme relacionando que es un animal pequeño, yo soy más grande que el animal y que no me va a hacer nada. Que él te tiene miedo a ti. Ellos me tienen miedo a mí. Entonces sí, es trabajar mucho la conducta del paciente, trabajar mi conducta, el pensamiento es muy importante. Como decía el doctor, esto inicia cuando yo comienzo a pensar. Por ejemplo, y lo hemos visto en las películas, de que me va a aparecer un monstruo en el armario y me va a asustar el payaso. Entonces es parte de mi imaginación que yo voy creando. Entonces debemos de tener mucho cuidado también con las redes sociales, porque esto nos lleva a tener otro tipo de fobia. Hablamos de la xenofobia, que es el miedo a los extranjeros, y si hemos hablado, lo mencionamos acá, de que si vemos un musulmán o vemos a alguien de otro país en el avión y va a decir me va a poner una bomba, etcétera, etcétera, son pensamientos que yo traigo a mi vida, traigo a mi mente, y eso es lo que yo debo de controlar.
Ahora, médicamente hablando, desde el punto de vista de psiquiatría, doctor, este tipo de problemas, fobias, me imagino que el manejo deberá ser dependiendo de la intensidad de la respuesta, ¿o no? Exacto. En psiquiatría nosotros manejamos que el tratamiento debe de ser biopsicosocial, es decir, como decía el doctor al inicio, un equipo de trabajo. El biológico puede ser a través de fármacos. Dentro de los fármacos podemos utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos, pero en este caso ayudan mucho a la parte autonómica. Podemos utilizar betabloqueadores para disminuir las respuestas también, como la taquicardia, etc. Podemos buscar medicamentos como benzodiazepinas, que son ansiolíticos. O sea, tenemos una variedad de fármacos que se pueden dar para esta patología. En la parte de lo psicológico está lo que decía la licenciada. Podemos utilizar cualquier tipo de las terapias que están, que el médico o el psicólogo pueda manejar. Dentro de esta la cognitivo-conductual, ¿verdad? La conductual en los niños, porque no llega a una madurez cerebral para ser cognitiva. Podemos utilizar terapias psicoanalíticas, podemos utilizar terapias gestálticas, dependiendo de lo que el profesional maneje. En algunos momentos vamos a hacer una intervención rápida cuando sucede la situación, y en otros vamos a tratar la causa para evitar la causa. Hay dos tratamientos que se consideran como que son los que más frecuentes. Uno es de lo que hablaba la licenciada, que es la desensibilización sistemática. ¿En qué consiste esto? En comenzar a exponer poco a poco a la persona a aquello que le causa la fobia. Por ejemplo, si tenemos la fobia a una araña, le comenzamos con un dibujito, luego le damos un peluche, luego le damos una de madera, y vamos haciendo una evolución de esto hasta llegar a enfrentarla con el animal que le está produciendo la fobia. O también algunos utilizan, aunque en lo personal a mí no me parece mucho eso, la terapia de inmersión o la terapia implosiva, que es ponerlo inmediatamente frente a lo que le causa la fobia, y este shock puede hacer que él aprenda a sobrellevar la situación, pero tiene que ser manejado por un especialista si es que lo va a aplicar. Sí. Yo en lo personal prefiero más la desensibilización sistemática. Y en la parte social también, trabajar con la familia, trabajar con las redes sociales que tiene él, y comenzarle a dar un modelaje distinto al que ha tenido hasta ese momento. Muy bien. Sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos y escuchamos a la doctora Vanessa Artiga? A ver, ¿qué consejos nos trae ahora en nuestra sección Mi Pediatra en Casa? Bienvenidos a una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y estaremos hablando acerca del tema del frenillo corto. Una de las entidades en las cuales retrasa no solamente el habla de los niños, sino la adecuada pronunciación de la letra R, es el frenillo corto. El frenillo corto es una estructura delgada que va a pegar no solamente la parte posterior de la lengüita del bebé en el paladar, sino que también va a dificultar una adecuada pronunciación. Además de esto, debe de abordarse de inmediato cuando se diagnostica, ya que es mejor pronóstico para los niños. Si usted tiene una duda por la cual vea que su niño, cuando está recién nacido, tiene alguna dificultad, no solamente para el agarre, sino que también para la succión, debe de consultar de inmediato a un profesional de la salud que pueda orientar no solamente para hacer un diagnóstico, sino que también el abordaje precoz que pueda tener será de mejor pronóstico para nuestro chico. El frenillo corto, sin duda alguna, se vuelve una duda muy frecuente que en el control infantil de primera vez a los 8 días pueda no solamente inquietar a los niños, sino que también inquietar a los padres. Por lo tanto, la consulta de este bebé tiene que ser fundamental para su diagnóstico precoz. Una cirugía que no es invasiva va a ser el tratamiento y la forma de abordar por un cirujano pediatra que esté certificado y con el cual su niño tendrá un excelente pronóstico. Esta fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto. Nacimos siendo oxígeno y ahora tenemos 60 años transformándolo todo. Grupo Infrasal Oxgasa presenta. Nacimos siendo oxígeno y ahora tenemos 60 años transformándolo todo. Grupo Infrasal Oxgasa. El consejo de ahora en la lucha contra el cáncer de mama nos lo brinda el doctor Danilo Arevalol. Veamos. Prevenir el cáncer de mama está en tus manos.
y puedes hacerlo siguiendo este consejo. Mi consejo para las personas que están recibiendo un tratamiento por cáncer de mama es: sigan las indicaciones médicas al pie de la letra, no se automediquen y no utilicen productos herbolarios, porque eso podría complicar los tratamientos que se les brindan. Prevenir el cáncer de mama está en tus manos. Este es un mensaje de Salud TV. Muchísimas gracias al doctor Danilo Arévalo. Definitivamente usted se está en tratamiento actualmente por el cáncer de mama, tiene que apegarse a las indicaciones de su médico. Recuerde que no debe sobrepasar los límites ni de medicamentos, ni tiene que tomar nada que ellos no le hayan dicho. Bueno, gracias a Infrasalox Casa. Vámonos a una pausa. Nacimos siendo oxígeno y ahora tenemos 60 años transformándolo todo. Grupo Infrasalox Gaza presentó. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y como todos los jueves estoy aquí acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional en nuestra sección de primeros auxilios. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Contento, doctora, estar siempre en esta sección. Este día vamos a estar hablando precisamente de qué hacer en primeros auxilios en casos de hipertensión arterial. Mire, qué interesante, porque cuánta gente de la que nos ve en casa pues padece de hipertensión arterial, ya sean ellos o algunos familiares, y de pronto pues todos tenemos un aparatito, o deberíamos de tener un aparatito como esto que tiene usted en la mano y estar consciente de aprender a usarlo, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, para hablar de hipertensión quizás solo me toma un par de segundos. Normalmente se le conoce con el nombre de asesino silencioso. ¿Y qué síntomas da? Muchas veces no da síntomas, es decir, la persona no siente nada y posteriormente vienen los famosos derrames cerebrales que conocemos comúnmente por hemorragias a nivel cerebral o infartos cardíacos. En este caso vamos a hablar precisamente de un aparato que básicamente es un tensiómetro, pero que en muchas casas hoy en día se está haciendo común que las personas lo tengan. A veces si no lo tengo yo, lo tiene el vecino. En algunos casos la hipertensión arterial da cierta sintomatología, como por ejemplo da dolores de cabeza, que no ceden muchas veces a analgésicos, y es ahí donde la gente comienza a tomarse una pastillita para mejorar y no mejora. Y de repente a alguien se le ocurre tomar la presión arterial y se dan cuenta que está hipertenso. Muy bien. A ver, para la gente que esté en casa, ¿cuál sería, aquel que es hipertenso, cuál sería la cifra a tomar en cuenta y los síntomas para decir tengo que consultar de inmediato? Excelente. Bueno, obviamente hay una clasificación médica de la cual no voy a hablar precisamente porque esto es una enseñanza para la población en general, pero quiero recordarles que normalmente ustedes habrán escuchado estos conceptos, que la gente dice la tengo en 110/70, 120/80. Todos estos dos valores son valores normales, 90/60 son valores normales. Pero si la presión arterial sobrepasa los niveles de 120/80, por ejemplo 130/90, 140/90, 140/100 para arriba, se considera hipertensión arterial. Y si esto sucede y hay sintomatología, hay malestar, hay sensación de ahogo, de sofocamiento, sensación de angustia a veces, o presión cardíaca y dolores de cabeza, entonces por favor consulte. Recuerde que la hipertensión, de hecho, es necesario tomarnos la presión, no necesariamente porque tenga algo, sino que simplemente por un control. Pero cuando esto sucede es donde aparecen estos aparatitos, ¿verdad? Que normalmente son los que están en las casas. Y tenemos al doctor Osegueda justamente con un modelo que nos va a ayudar, que es Billy. Vamos a ver qué es lo que nos va a demostrar ahí el doctor Osegueda. Bueno, lo que queremos que veamos en esta ocasión es que estos aparatos son obviamente electrónicos. Lo que me interesa que veamos es cómo se coloca. Si ustedes se fijan y pueden hacer un acercamiento, antes que pegues el velcro, por favor, doctor Osegueda, deseo que vean en el velcro, en la parte del mango, así se llama eso, precisamente en la mano derecha, creo que sería en este caso para Osegueda, existe una imagen donde nos muestra precisamente a dónde debe ser colocado precisamente el tensiómetro. Y eso es precisamente en la cara interna del brazo, en la cara interna, es decir, lo que pega hacia al tronco nuestro. Ahí lo estábamos poniendo Osegueda. No tiene que apretarlo mucho.
y luego después de eso, exacto, lo pega. A ver, no debe de quedar muy flojo ni tampoco muy ajustado. Correcto. En este caso a Billy le vamos a tomar la presión. Tal vez podemos hacer una toma a la pantalla para que vean un poquito. Billy Allí, no necesita estar apretando su mano, normal. eso es bien importante, porque normalmente tenemos el concepto de que igual que cuando nos van a sacar sangre, sí, apretamos la mano. O para respiro, la toma de dice. presión o respiro. Dice. Para tomarnos la presión no necesitamos hacer eso. Muy quiero bien. que vean una situación. Abajo aparece una especie de corazón que está apareciendo y desapareciendo, que básicamente nos va a dar el valor de la frecuencia cardíaca. Y arriba ahorita se está inflando el aparato, básicamente, y vamos a ver de que a la par hay unas letras que dice SIS y dice DI abajo, que básicamente son las presiones que necesitamos visualizar. En este caso, a nuestro amigo Billy le ha aparecido 127 sobre 88, creo 88, yo. 88, 90 sobre 90, perdón, porque Sí, no alcanzo 90. a ver bien la imagen. Ahí está, ahora sí, Hoy 127, 127 sobre 90. Quiere decir entonces de que están existiendo una variación, ¿verdad? Un poco mínima, pero que es necesario controlarla. Pero ¿qué pasaría si esto fuese 140-90, por ejemplo? O 140-100 o más de eso. Estaremos hablando que es necesario obviamente consultar inmediatamente a un médico para que se nos dé seguimiento. Y la frecuencia cardíaca en este caso de Billy es de 81, como lo pueden ver. Definitivamente aquí lo más importante es que usted aprenda cómo usar este aparatito electrónico y siempre llevar su presión arterial anotada en el caso de que ella padezca de esta enfermedad, para que su médico le diga cuáles son los valores con los que usted tiene que consultar. Exactamente. ¿Verdad? Si no lo necesita, pues no es necesario que se esté tomando la presión muy frecuentemente, porque también estos aparatitos tienen su margen de error. Muchísimas gracias, Rodolfo, y gracias al doctor Osegueda también y a nuestro amigo Billy. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Las fobias ha sido el tema del día de hoy. Interesantísimo, definitivamente, cómo esto nos puede incapacitar o discapacitar para llevar nuestra vida normal en un momento dado, y es entonces cuando hay que buscar ayuda. Hablábamos en el corte con Manuel que probablemente el manejo en los niños es un poco más sencillo o más rápido, probablemente revertir este problema y no permitir que llegue a una fobia, ¿cierto, Manuel? Claro, claro. Y el otro punto que también es muy importante entender es que el tratamiento cuando están pequeños debe iniciarse, porque va a ser una gran diferencia para el futuro, la calidad de vida de cada chico. Es importante, comentábamos, que para los padres, si bien esto es algo molesto, esto es algo que no se entiende, los padres, el paso inicial es reconocer que hay una dificultad con el chico y que está teniendo una reacción desmedida, porque deben caminar juntos en todo ese trayecto del tratamiento, guiándoles cuál va a ser la reacción más apropiada, cómo le podemos ayudar, reconociendo lo que está sintiendo, porque este primer paso es decisivo para saber cómo va a ser la reacción futura de cada uno de estos chicos. Entonces, definitivamente, con los niños se puede trabajar, se debe trabajar, pero no es tratamiento únicamente de los niños, sino que debe ser de toda la familia. A ver, ¿y de qué forma podemos empezar a tratar desde las situaciones más leves en casa? Si el trauma ha sido reciente, ¿cómo podemos los papás ir ayudando a un niño, Valeria? Para ver si es probable, ¿verdad?, que lo revirtamos a tiempo. Sí, es bien importante, como dice el doctor, comenzar a trabajar con el niño. Debemos de recordar de que no debemos de regañarlos, porque suele pasar que los padres comienzan a castigar a los niños y decirle con voz fuerte y firme que no tenga temor. Al contrario, se debe ser un padre amoroso, una madre amorosa. Como comentábamos, por ejemplo, cuando se da un problema con un perro, no es que usted va a ir directamente y le va a comprar un perro, sino que podemos empezar, como decía el doctor, con un peluchito, podemos comenzar con un dibujo, o dependiendo de la situación también buscar la ayuda profesional, ¿verdad? Porque a veces nosotros no podemos solventar ciertas situaciones porque no conocemos cómo manejar o cómo controlar a nuestros hijos. Porque a veces hay niños que se descontrolan, porque si la madre padece entonces el niño también lo va a seguir padeciendo. En el caso de una mordida de perro,
he visto casos en el cual la madre ha sido mordida, el niño ha sido mordido, entonces se debe trabajar a ambos. Entonces creo que es muy importante comenzar desde cero y ser siempre amorosos. Muy bien, entonces eso es importante. Si usted ve a una persona que está teniendo una reacción a sus ojos desmedida ante algo, ojo, no critique, no juzgue, no sea duro con esta persona. Mejor es tratar de bajar la voz probablemente, buscar qué es lo que está pasando, sí, para que busquen ayuda, ¿no, doctor? Exacto, hay que hacer la parte complementaria en lo biopsicosocial, hacer un acompañamiento familiar, sobre todo como hablábamos en los niños, ¿verdad? Puede revertirse el no llegar a adquirir una fobia si lo intervenimos en el momento más adecuado, lo más tempranamente posible. Hay que recordar que si es una fobia propia y es en un adulto, es más difícil también el revertirlo. Nada más va a ser un tratamiento paliativo para disminuir la sintomatología, pero es de un pronóstico bastante reservado. Es decir, el poder quitar esta fobia. Ahora, si nosotros intervenimos cuando los niños están en temprana edad, podemos revertir esto. Tenemos que acompañarlos, ¿verdad? No forzarlos, ¿verdad? Ven y tocar lo que yo lo puedo tocar. No, es acompañarlo. Ir paso a paso con él en la medida que él puede ir tolerando el acercarse a ese animal, a esa situación o a esa persona que le causa la molestia, y nosotros podemos hacer una intervención inmediata. También en los adultos tenemos que hacer una intervención del origen de la fobia, de dónde puede venir el trauma, de dónde pudo venir la situación que le produjo que se creara esa fobia. Entonces son manejos que pueden ser agudos y manejos también que pueden ser ya crónicos. Tenemos que buscar la causa, pero además tenemos que intervenir el momento en que se afronta la fobia. A ver, Valeria, y hablamos también en el corte que hay muchas técnicas y dependiendo del especialista con el que se esté hablando, cuál sea la técnica que él maneje. Hablemos un poco de cuáles son las diferentes técnicas. Hablamos de hipnosis, era una, MDR, ¿sí? Sí, hablamos del MDR, es una, con la hipnosis también puede funcionar, pero debemos de tener mucho cuidado, debemos de averiguar si la persona que me va a hacer la hipnosis es una persona preparada, es una persona que conoce la técnica, porque si bien la puede manejar, no a totalidad, puede dejar a la persona con un trauma mucho mayor, puede causar un daño más grave de que por el cual llegó. Entonces debemos tener mucho cuidado también en la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual. Cada psicólogo, cada psiquiatra maneja un tipo de terapia, pero también nosotros evaluamos si el paciente es acorde a lo que nosotros vamos a aplicar, en este caso la terapia. Muy bien. Manuel, tu mensaje final para la población, por favor. Creo que el punto más importante cuando hablamos de fobias es que deben ser reconocidas, que definitivamente están causando un impacto negativo en la calidad de vida de cada paciente, independiente de la edad, y que deben ser trabajadas en una perspectiva integral. Se debe trabajar con el paciente, se debe acompañar su tratamiento, como bien se ha dicho. Eso es lo más importante. Doctor. Bueno, agradecido por la invitación, un tema apasionante, se ve que nos encanta nuestra profesión. Agradecido, doctora, por la invitación y gracias. Bueno, y aquí le voy a dejar una paciente, entonces le vamos a dejar a Valeria para que le trate esa musofobia y se le quite. Bueno, esto ha sido todo por hoy. El día de mañana venimos con tratamientos del cáncer, ya para cerrar el mes y los temas de lucha contra el cáncer, pues mañana es el día en el que hablaremos del manejo. Pero por hoy no me queda más que agradecerles. Gracias Manuel, gracias doctor, gracias Valeria, un placer. Gracias al doctor Castro también, al doctor Osegueda. Y bueno, se quedan ahí sentaditos para que vean la edición Mediodía de TN21. Nosotros nos vemos mañana, primero Dios. Para afrontar las fobias es importante que sigas las siguientes recomendaciones. Una cosa fundamental para aprender a controlar tus fobias es que te prepares para relajarte, es decir, no debes anticiparte a la situación social que te causará la ansiedad, sino que tienes que hacer todo lo contrario. Es decir, en vez de pensar en el miedo, piensa en relajarte. Una de las maneras que goza de evidencia empírica para superar una fobia es exponerse a lo que temes, de una manera segura y controlada, de forma gradual y repetida. De esta manera aprenderás a controlar la ansiedad y el miedo. Con cada exposición te sentirás más seguro y con mayor dominio de ti mismo. Lucha contra los pensamientos negativos, destructivos que giran en torno al estímulo fóbico. Suele ser contraproducente y poco realistas.
Por eso, nada mejor que escribir cualquier pensamiento negativo que tengas cuando te enfrentas a tu fobia. Trata después de evaluarlos, intentando convertirlos en pensamientos positivos.